Bien, muchísimas gracias. Por el tiempo del que disponemos, ya son 12 menos 10 y 12 tenemos que dejar. Me parece que lo mejor va a ser pasar a preguntas directamente y dejar, yo tenía una exposición preparada, pero me parece que lo mejor es pasar directamente a... ¿Está de acuerdo? Parece... ¿Lo cuento? Bueno, ok. Bueno. Bueno, hacemos preguntas en otro momento entonces. Pensé que zafaba, pero... Bien, bueno, entonces, rápido, para que no nos vayamos demasiado tarde. Bien, bueno, ahora se habló mucho, aprendí mucho, quiero agradecer las exposiciones, en serio, me gustaron todas mucho y de algún modo voy a intentar llevar agua para mi molino y ver cómo esto que vimos desde el ámbito de la medicina tiene también una repercusión filosófica o tiene una pata filosófica interesante. Entonces voy a hablar del dolor como invitación para la filosofía. Esta misma charla titulé una vez el dolor, esa incómoda forma de volvernos filósofos. Algunas personas son raras y somos filósofos por naturaleza y otros hay algunas circunstancias que nos mueven a filosofar. Creo yo que el dolor es una de esas circunstancias. Entonces, lo primero que diría es que en filosofía hay pocos problemas como el dolor, y si uno tuviera que decir que el dolor es un problema filosófico, yo diría que es un problema perfecto, que reúne una serie de circunstancias que todas juntas se dan rara vez y que hacen una especie de tormenta perfecta filosófica. Por un lado es un problema antiguo, desde que el hombre es hombre ha habido dolor sobre la tierra, y según una historia de la anestesia que consulté que me pareció muy divertida, desde el año 3500 a.C. ya se utilizaban los opioides para el tratamiento del dolor. El dolor estuvo presente desde siempre. Por otro lado, el dolor, y sobre todo el dolor crónico, es un problema difícil, porque la respuesta sencilla al dolor es una señal de alarma y en ese sentido es muy eficiente, es urgente, moviliza inmediatamente la acción, pero la verdad es que cuando una señal de alarma da muchos falsos positivos, se transforma en un obstáculo, y todos nosotros nos ha pasado alguna vez, o quizás alguna vez hemos visto un auto que se disparan las alarmas, entonces uno rápidamente dice, bueno, desconecten la batería por el amor de Dios. El dolor crónico, el dolor de larga duración es como esta alarma que se dispara y cuya utilidad biológica entonces no se hace patente. Es un dolor, el dolor crónico y los dolores de larga son problemas sumamente complejos, desde la fisiología del dolor, que es complejísima, hasta la forma de alterar a la persona en sus múltiples dimensiones, y la necesidad de tratamientos a cargo de múltiples disciplinas y profesionales muestra la complejidad de este tema. Por otro lado, es un problema profundo, porque si uno tuviera que responder desde un punto de vista filosófico la pregunta ¿por qué hay dolor en el mundo?, uno exigiría a esa pregunta una respuesta que tenga que ver con un motivo moral. A ver, no tendría sentido que yo me electrocutara con la heladera porque imprudentemente salí a buscar un vaso de agua descalzo y le preguntara a la electricidad por qué me electrocutó. Cuando uno pregunta por qué al sufrimiento y al dolor, exige una respuesta inteligente. Y mi posición filosófica al respecto es que si hay una respuesta última al sentido del dolor y sufrimiento en el mundo, tiene que darla un agente moral que tenga todas las variables en sus manos. O no hay una respuesta última al problema del dolor, o la tiene Dios o no la tiene nadie, porque no es una instancia subpersonal la que pueda contestar y darle sentido al sufrimiento. Por otro lado, es una pregunta urgente. Al que tiene un dolor físico yo no le puedo prometer un alivio en 15, 20 días, necesita una respuesta ahora, y el que tiene un dolor moral también. Y por si fuera poco, todos esos condimentos se agrega que el dolor, a diferencia de otros problemas filosóficos que pueden ser muy puntuales y que pueden ser hasta muy aburridos, es un problema ineludible. Ninguno de nosotros va a poder esquivar el problema del dolor. Entonces, y por último, para mostrar que el tema es importante, es también un tema económico, ¿no? Pasa a ser, y hay muchos estudios que sugieren cómo el dolor y las patologías de este tipo inciden en el costo del sistema de salud. Por todas esas características, creo yo que el dolor desde un punto de vista filosófico es como una especie de problema perfecto. Por otro lado, es un problema raro, porque en general tendemos a dividir los problemas en dos grandes tipos. Uno puede decir problemas teóricos y problemas prácticos. El problema teórico, y elegí como muestra al bueno de Arquímedes, ahí Arquímedes está rompiendo la cabeza diseñando geometría. Arquímedes es el del principio de Arquímedes, ¿no? Todo cuerpo sumergido recibe... Bueno, no importa. En el fondo, un problema teórico es un problema que necesita concentración y que pide como solución un conocimiento nuevo, el descubrimiento de la verdad. Ahora bien, uno no confunde un problema teórico con un problema práctico. Un problema práctico es me estoy ahogando. No tendría sentido que un ahogado yo le dijera todo cuerpo sumergido recibe un empuje, porque lo que él necesita es que alguien le dé una mano. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con el dolor? El dolor
es un problema sui generis, que significa de su propio género, porque es a un mismo tiempo práctico y teórico. Es práctico porque es biográficamente disruptivo, en pocas palabras, la vida de una persona se ve alterada fundamentalmente cuando en ella se instala el dolor, y porque exige una respuesta, una conducta, un alivio, que puede ser terapéutico o de compañía, pero moviliza una acción. Y por otro lado es un problema teórico el dolor, y en por lo menos dos sentidos. Es un problema teórico para los filósofos, hay toda una disciplina que se llama filosofía de la mente, dentro de la cual hay una subdisciplina que se llama filosofía de la percepción, dentro de la cual está la filosofía del dolor, que es también un ámbito específico de estudio. O sea, ¿qué es el dolor como realidad? Es una pregunta filosófica. Ahora también, el problema o el dolor es un problema filosófico para el sujeto que lo sufre, porque lo moviliza a realizarse preguntas filosóficas. Hasta entonces quizás las preguntas filosóficas eran algo que encontraba en un libro o que recordaba de una vieja clase en el colegio secundario. Ahora, cuando uno tiene un dolor intenso, comienza a hacerse esas preguntas sobre el sentido de la vida en primera persona. ¿Qué es para mí o cuál es para mí el sentido, si acaso esto lo tiene? La filosofía puede responder o ponerse tres grandes preguntas frente al problema del dolor. Lo primero es, ¿qué es el dolor como fenómeno humano? Y esto apunta a la ontología del dolor. En ese sentido, el dolor es un fenómeno que ha obligado a ampliar mucho la ontología contemporánea. Cuando nace la filosofía de la mente, fuertemente materialista, existía lo que se llamaba principio de identidad. Estado mental igual estado cerebral. La irrupción del dolor como algo cualitativamente diverso, como algo que existe solo en la persona que lo sufre, obliga de algún modo a ampliar la ontología materialista. Es una dificultad para las explicaciones meramente materialistas. La segunda pregunta es, ¿por qué hay dolor? Y ahí el cuento corto, la respuesta fácil: el dolor es una señal de alarma. Esta respuesta corta o sencilla induce una serie de paradojas y dificultades cuando ampliamos el dolor a patologías como el dolor crónico. Y en última instancia me parece a mí que este tipo de preguntas nos lleva a asomarnos al misterio y a la profundidad, a lo abismal. La razón alcanza sus límites cuando se pregunta el porqué del dolor. Y por último, ¿para qué del dolor? O sea, puesto que va a haber dolor en mi vida y en la vida ajena, ¿qué rol le corresponde a mi libertad? ¿Cómo puedo hacer yo para lidiar con mi dolor y qué debo hacer yo frente al dolor ajeno? Entonces habría una ontología del dolor, una metafísica del dolor o sentido último, y una ética a partir del dolor. La primera aproximación es de sentido común, la definición que quedó obsoleta después de la charla de Pablo no la voy a repetir, pero en todo caso sí me voy a dos cositas. Primera definición de Lewis: el dolor es mal no enmascarado, inequívoco. El dolor no es solo mal que todos reconocemos de inmediato, sino un mal imposible de ignorar. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia y de otros libros muy conocidos, tiene dos libros muy buenos en torno al problema del dolor. El primero de ellos se llama El problema del dolor, no, nada críptico, y se trata de una serie de conferencias que él da en la Universidad de Oxford y que luego pasan en forma de libro. Es un libro excelente desde un punto de vista filosófico, donde él recoge la discusión sobre cómo es posible. Él intenta conciliar dos cosas. Él dice: yo soy creyente y creo que hay un Dios que es omnipotente, omnisciente y bueno. Si es omnipotente, todos los factores que suceden están en sus manos. Si es omnisciente, sabe lo que pasa, no es que puede estar en otro lado y no enterarse. Y si es bueno, no puede querer el mal de las criaturas. Ese es el polo 1 de la dificultad. El polo 2 es que hay sufrimiento y dolor en el mundo, físico, psicológico, moral. ¿Cómo hacer compatibles las dos cosas sin necesidad de dejar de creer en Dios o absurdamente negar que el dolor existe? Entonces, todo el libro, parte importante de ese libro, aborda ese problema. La discusión está dada con mucha fineza, los argumentos son analizados con mucha altura. La verdad que el libro es excelente. Luego de esto le escribe un segundo libro sobre el tema del dolor que se llama Una pena observada. En ese libro él simplemente relata lo que siente o cómo elabora el duelo luego de la muerte de su mujer. Él conoce grande a su mujer, fue un matrimonio de madurez, no diría de vejez, pero de madurez, y ella, después de una enfermedad bastante larga, finalmente se muere. El segundo libro, bajo, digamos, a mi paladar de filósofo, no le resultó tan atractivo. El primero me encantó desde un punto de vista teórico, el segundo era más bien la descripción de una persona que no sabe cómo hacer para lidiar. El libro comienza diciendo: nadie me dijo que el dolor podía sentirse como el miedo. Vieron que alguien, a veces cuando fogón a la noche, oscuro, empiezan a hablar de cosas
si uno quiere no tener miedo y sin embargo el dolor a veces se siente como el miedo. Y entonces él narra, simplemente hace una fenomenología de cuánto le costó a él sobrellevar la muerte de su mujer. Entonces a mí me parece que está bien una cosa es filosofar acerca del dolor y otra cosa es experimentarlo en primera persona. Ahora, también es verdad que para experimentarlo en primera persona, encontrarle sentido y respuestas al dolor ayuda a lidiar con ese dolor propio y ajeno. Ahora, también podemos decir que el dolor es una experiencia primitiva, que es desde un punto de vista sensorial una experiencia primera, no se deduce de otras y nadie confunde el dolor con otro tipo de experiencia sensible y cargada emotivamente de un modo negativo. No hace falta explicarle a alguien que el dolor no le va a gustar. Bueno, mi hija, Felicitas, que tiene 1 año y medio, que es la última, comenzó hace pocos días con una costumbre que a mí me parece bastante fea, que es la de amacar la practicuna hasta hacerla golpear con la pared. Pum, pum. Bueno, esto a las 11 de la noche es bastante desagradable, ¿no? Entonces lo hizo varias veces y varias veces cuando yo me acercaba decía, no, por favor, Feli, no lo hagas más, corrí la cuna, etcétera. No conseguía hasta que en un momento le di un chirlo en la mano y santo remedio, ¿no? No estoy haciendo una apología de golpear a los niños, pero simplemente señalar esto. Yo no le tuve que decir, Feli, perdón, te voy a dar un chirlo en la mano, los chirlos no duelen, no te va a gustar, te vas a corregir. No, fue simplemente un chirlito en la mano y nos dejó dormir. Entonces, evidentemente, el dolor es esa experiencia que de modo se manifiesta inmediatamente como algo cargado emotivamente de un modo negativo. Tanto que el que causa dolor a otro lo corregimos o buscamos corregirlo, y tanto que aquel que se lo causa a sí mismo es reconocido como una patología mental. De hecho, el último DSM tiene una patología nueva que se llama non-suicidal self-injurious, que son esas personas que se hacen lesiones personales no suicidas, pero que se modifican radicalmente el cuerpo. Por ejemplo, piercing extremo o hooking. Hooking es algo muy raro. Bueno, yo quiero agradecerle a Pablo haberme introducido en el submundo del dolor, pero cuando él me invitó a dar estos cursos de dolor, yo tenía que meterme un poco para investigar qué era esto del dolor. Entonces me metí en grupos de gente que hace este tipo de deporte, y hooking es, literalmente se enganchan en las piernas y la espalda con ganchos como si fueran de carnicero y se suspenden sobre otros personajes que luego harán lo propio, escuchando música metálica de fondo. Quizás eso es más doloroso. Entonces, ahora, lo interesante es que cuando les preguntan a estas personas por qué hacen eso, en concreto lo paraban a un chico y le preguntaban por qué lo haces, este chico se bajó y con cara bastante exorbitada dijo, porque después de esto descubro para qué vivo. Chao. Bien, ahora eso, non-suicidal, también hay cierta adicción al dolor. Y por último está el masoquismo, ¿no? Que son esas personas que disfrutan el dolor, pero también acá hay cierta ambivalencia, porque el masoquismo, en general, el masoquista disfruta del dolor solamente en el ámbito particular en el cual esto tiene una connotación sexual. No es que el masoquista disfruta que le peguen en cualquier lugar o de cualquier manera. También es verdad que hay algunos autores, en concreto hay un autor que se llama Colin Klein, que investigó bastante el tema del masoquismo, que él dice, tiene una teoría penumbral o de penumbra del masoquismo. Él dice que en el fondo todos somos masoquistas y alude a algunas experiencias. Dice, ¿quién no se acuerda cuando era chiquito y se le estaba por caer un diente y jugaba un poquito, ¿no? Me duele, no me duele, me duele. O una cascarita, ¿no? Y uno toca la cascarita, me duele, no me duele. Bueno, o hacer deporte hasta que duelan los músculos. Bien, en fin, yo no creo que todos seamos masoquistas, pero un poco de dolor también es verdad que a veces nos señala que estamos vivos. El dolor es una experiencia ambigua desde el punto de vista de la filosofía, porque como fenómeno tiene notas que parecen contradictorias. Por un lado, ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. Uno puede decir, me dolió el tobillo y me dolió ayer de 2 a 3 de la tarde, parece ser espacio temporal, pero por otro lado, es una experiencia epistémicamente privada, o sea, no existe en el espacio y en el tiempo, pero solamente yo tengo acceso a ese fenómeno. Me gustó mucho algo que decía Ariel y que salió un poco en las charlas anteriores: el médico se ve obligado a creer. Que es algo raro, porque la medicina está basada en la experiencia y está basada en lo empírico, y yo no puedo tener un acceso empírico a lo que otro me está refiriendo. La única forma de tener conocimiento real de lo que le pasa al otro es creer, que es una forma de conocimiento válida, no menos racional que otras. El dolor como fenómeno está como a caballo de dos perspectivas, eso es lo que lo hace especialmente complejo. Por un lado está la perspectiva científica, que es lo que llama perspectiva de tercera persona. En la
en el análisis literario se distinguen tres tipos de perspectiva que puede adoptar un narrador. Perspectiva de primera persona es la perspectiva del narrador que se coloca como sujeto él de sus propias aventuras. Y entonces podría decir, yo comencé o yo que lidié con... Bueno, entonces es primera persona. Luego habría una perspectiva de tercera persona donde el sujeto se pone como un narrador omnisciente que sabe todo lo que va pasando y cuenta lo que sucede ahí abajo. Y luego habría una perspectiva de segunda persona, que es la perspectiva dialogal, que es la perspectiva que me permite a mí saber qué es lo que le está pasando a otro, entender lo que me dice, dejarme involucrar por sus estados mentales y emocionales. El dolor obviamente tiene una perspectiva de tercera persona científica, que es la que desarrollaron los expositores anteriores con tanto detalle y de un modo tan, por lo menos para mí, tan atractivo, ¿no? Y eso es lo que nos da esperanzas de que eso pueda ser corregido. Es una mirada naturalista, abstracta, que apunta a los procesos biológicos y que apunta a lo que los alemanes llaman Körper. Los alemanes tienen dos palabras para la palabra cuerpo, que son Körper y Leib. Körper sería el cuerpo objeto, lo que de mi cuerpo pueden ver los demás, y Leib, que sería el cuerpo vivido, mi propio cuerpo. Ahora bien, el dolor es sobre todo un evento que se llama de ontología de primera persona. El dolor existe en el sujeto que le duele y mientras le duele y en ningún otro lado. Y acá hay una paradoja rara, y es que mientras en la perspectiva de la tercera persona no hay dolor, porque no hay dolor en la ciencia, hay dolor en la perspectiva de la primera persona, la terapéutica del dolor que se da en primera persona debe buscarla acá. Entonces hay que tender un puente entre esas perspectivas, entre el sujeto en el cual existe el dolor y entre el médico que tiene acceso a esos procesos. El dolor afecta al cuerpo vivido y es una experiencia epistémicamente privada. Significa que nadie desde afuera me puede decir que algo que me duele en realidad no me duele. Ahora bien, estas dos perspectivas necesitan ser complementarias, no son colapsables. Yo no puedo reducir una a la otra. Hay muchos ejemplos de esto, cito solamente tres del ámbito de la filosofía de la mente muy conocidos. El primero pertenece a Thomas Nagel, un prócer de la filosofía contemporánea, que escribió uno de los artículos quizás más importantes del siglo XX en filosofía de la mente, que se llama What is like to be a bat. Él dice, podemos describir la fisiología de la ecolocación, por medio de la cual un murciélago se ubica en el espacio, pero no sabemos cómo siente el espacio un murciélago. Habría que ser murciélago para entender eso. Lo mismo pasa entonces entre la perspectiva de primera persona, cómo me duele algo, y el proceso físico. Este ejemplo fue luego rediseñado por Jackson, que habló de lo que Mary no sabía, y es la explicación de una persona, Mary, en este caso una neurocientífica que conoce perfectamente la fisiología de la visión, porque es lo que ha estudiado toda la vida, pero fue criada a propósito en una habitación donde todas las cosas por la luz con que está iluminada se ven blanco y negro. Entonces ella sabe que existen colores, nunca tuvo experiencia de los mismos, sabe cómo se produce un color y cómo el cerebro interpreta esas señales y las conduce. Ahora, nunca vio un color. Entonces este autor dice es, el día que ella pueda salir de esa habitación, agrega a todo lo que sabe de la fisiología de la percepción algo nuevo, ve rojo, ve verde, sabe algo que antes no sabía. Entonces lo que él dice es que no se puede reducir una perspectiva a la otra. El mismo ejemplo luego fue puesto también para hablar de la importancia de las relaciones interpersonales. Imagínense que científicos malévolos crían a una persona en una condición de deprivación de contacto social extrema, fue criada por robots y nunca conoció a nadie, pero estudió mucho de psicología, sale y se hace un amigo. La experiencia de tener un amigo no es reductible a lo que la ciencia me pueda decir de lo que es la amistad, no importa cuánto pueda yo saber de eso. Son experiencias que necesitan ir de la mano. Es por eso que Levine habla de un explanatory gap o de un hiato explicativo entre la explicación científica y el acceso de primera persona. Seguimos hablando de hiato, por lo tanto vemos la necesidad de un puente. A partir de esta distinción hay un autor que se llama Burns que distingue entre disease e illness, que serían como el aspecto subjetivo y el objetivo de una enfermedad. El aspecto objetivo sería la disfunción orgánica respecto de los valores estadísticos de una persona, de la edad que tiene esa persona, digamos, cómo tendría que estar el cuerpo de esa persona, pero es algo objetivo y libre de cualquier categoría axiológica. Y luego está la dolencia, que es la vivencia subjetiva que una persona tiene de su propio estado patológico, que no es ubicue, no sean todos igual, no es para todas las personas la misma, no es constante, puede variar a lo largo de la enfermedad, como ya vimos, y no es homogénea. A propósito de este tema, hay una filósofa inglesa de la Universidad
Universidad de Bristol, que a mí me gusta mucho, que se metió en el tema de la filosofía del dolor a partir de una propia vivencia dolorosa, que es una enfermedad progresiva de una distrofia pulmonar progresiva que se llama Javi Carel, H-A-V-I, Carel. Ha escrito mucho, en academia tiene algunas cosas colgadas, y si no en Google Scholar pueden entrar, y si no yo tengo bastantes libros de ella. Recomiendo mucho la lectura. Ella hace una fenomenología y una filosofía a partir de su propia historia personal. El cuerpo vivido. El cuerpo vivido es el cuerpo al cual uno tiene acceso directo, y es el cuerpo que mediatiza cualquier relación posible que tenemos con los demás. Fíjense que el ser humano todo el tiempo está objetivando, siempre estamos tomando lo que está afuera y convirtiéndolo en el objeto de nuestra propia percepción. Lo que permite que un ser humano se abra a los demás es justamente su cuerpo vivido. La relación que se tiene con el cuerpo es una relación muy paradójica, rara, porque en cierto sentido uno tiene respecto de su cuerpo, reconoce cierta distancia, por eso hablamos de mi cuerpo, y el mí es un pronombre posesivo que se aplica a algo que yo tengo y no a algo que yo soy. Pero sin embargo no es algo que yo tengo en mi cuerpo, como puedo tener una raqueta de tenis o una billetera, porque donde está mi cuerpo estoy, lo que le hacen a mi cuerpo me lo hacen a mí, y no puedo dejar mi cuerpo ir a otro lado. Entonces es una relación ambigua entre el ser y el tener. No es una identidad total la que tenemos con el cuerpo, y tampoco una posesión. Entonces lo que hace en definitiva el dolor es problematizar la relación con lo obvio. Lo que era obvio, evidente, lo que era transparente como una ventana, se transforma esa presencia transparente en presencia traumática. Por eso impide al ser humano salir de sí mismo. Hay una autora que es danesa, que a mí me gusta bastante, que se llama Seiler, que habla de 3 posibilidades de la percepción del propio cuerpo. Ella habla de una disappearance, con una dis, con una i latina, que es la desaparición del cuerpo, no sentir el cuerpo. Y ella dice que es el estado ideal. Una profesora mía siempre decía, hasta los 25 años el cuerpo no se siente, si después de los 40 no sentís el cuerpo es que no sentís nada. Y es verdad, o sea, hay como cierta transparencia del cuerpo que no se siente porque no es obstáculo para nada y nos permite andar libremente por la vida. Tanto no soy mi cuerpo que lo mejor es no ser consciente de él, como cuando alguien puede empujar algo sin sentir su espalda. Luego habría una disappearance, que es la presencia traumática, cuando el cuerpo se hace manifiesto, que sería como una ventana que comienza a verse. Entonces se nubló el parabrisas del auto y no puedo mirar a través de él, o quiero tomar algo y me duele la mano. Entonces esa presencia traumática impide a un sujeto salir de sí mismo, tanto que termina una persona alienada en su propio cuerpo. Y acá filosóficamente hay algo que es muy interesante. La palabra alienado significa estar en otro, alterado, desaforado, colocado fuera de sí. El que sufre dolor está alienado en su cuerpo. Tanto no soy cuerpo que cuando me veo reducido a ser cuerpo no soy yo. Y la última sería la euappearance, que sería la aparición del cuerpo gozosa, que sería el placer, que por supuesto que es absolutamente agradable y es un bien humano, pero también es verdad que el éxtasis de placer produce disminuciones de los estados de conciencia. Al revés, cuando uno toma conciencia en medio de un éxtasis de placer, como que el placer disminuye. En los 3 casos se ve de algún modo que la presencia del cuerpo, cuando el cuerpo se patentiza demasiado, hay cierta pérdida de la libertad individual. El dolor como problema físico del sufriente, lo que ya anticipé antes. El dolor hace que las preguntas filosóficas, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué debo hacer? Pasen a ser relevantes para mí. Testé el valor de las propias convicciones, dice C.S. Lewis. Yo pensé que creía en esto, ahora que estoy sufriéndolo yo, veo qué tan cierto es esto o no. Obliga a readaptarse. Javi Carel tiene muchos capítulos dedicados a la reformulación de la propia identidad. Ella dice, desde que nacemos tenemos una identidad corpórea que el dolor pone en jaque. Hay que reapropiarse el cuerpo y de ese modo construir una identidad nueva. Bueno, elegí cuadros de Munch porque me parece que son muy buenos. Bien, dolor y mundo. Otra característica del dolor es que el dolor hace ausentarse todas aquellas cosas que para nosotros tienen un significado. Tomo mundo en un sentido neocantiano, todo aquello que para mí tiene un significado. Cuando una persona está en dolor, aquello que le ilusionaba, que le daba sus proyectos, empieza a desvanecerse en el fondo. Acá se ve, bueno, obviamente otro cuadro que está hecho en el mismo puente donde el famoso cuadro El Grito, y este muchacho que claramente es un hincha de Racing, ¿no? Bien, entonces el dolor y la palabra hay, dolor hay. Me encanta este título, no importa. Entonces,
Otra cuestión importante del dolor es que conduce al hombre a lo primordial, a lo primitivo, a lo biológico, lo reduce a ser cuerpo, y uno de los signos de eso es que la expresión del dolor por antonomasia es el grito, y el grito es precultural, es transcultural, es biológico, no es humano. Es como que el dolor reduce al hombre a la instancia que ni siquiera la cultura puede llegar. Y lo paradójico es que entonces no se puede poner en la palabra, pero exige a la persona hablar de él y objetivarlo y encontrarle un sentido. Luego encontré, y me pareció muy interesante, hablar de que hay bastante estudio empírico que sugiere que hay factores de cronificación del dolor, entre los cuales está la capacidad que tiene una persona de lidiar con el dolor. O sea, qué sistema de creencias tiene una persona para poder encontrarle sentido a ese dolor. No es el único factor, pero me parece interesante que se vea reconocido en algunas publicaciones. Y entre ellos está también el apoyo social. Cuando una persona no encuentra la posibilidad de encontrarle, digamos, un sentido al dolor, la posibilidad de hacer catastrófico el dolor aumenta. Bien, hacer catastrófico un dolor, ese verbo me cuesta mucho, tiene que ver con 3 factores: rumiación, magnificación e impotencia, todos los cuales tienen que ver con el sistema de creencias de una persona. Esta es una poesía que a mí me gusta mucho, de una poetisa inglesa que a mí me gusta mucho, que se llama Jo Shapcott, y la poesía se llama P for Pain, y bueno, después la pueden leer. Y último, y voy terminando para poder dejar más o menos a tiempo, yo les dije que acá hay un problema, y es que en la perspectiva de primera persona hay dolor, solo existe en el sujeto que sufre, y del otro lado está la perspectiva abstracta y científica y naturalista del médico. En el medio hace falta transponer esos dos polos y lograr un puente. Bueno, yo creo que el puente es la perspectiva de la segunda persona. La perspectiva de la segunda persona es ese conocimiento cualitativamente diverso de otro sujeto personal. Hay una famosa poema de Horacio que dice: Incipe parve puer risu cognoscere matrem. Bueno, no importa, es latín. Dice: comienza el niño pequeño por la sonrisa a conocer a su madre. Ya empieza a haber una relación segundo-personal, madre-hijo, hijo-madre, empieza a haber una conexión. Lo que puede salvar la distancia entre la primera persona y la tercera persona, entre mi dolor y la fisiología del dolor, es la confianza que el médico pueda generar en su paciente. Eso va a ser fuente de un conocimiento que luego podrá volcar a un tratamiento adecuado, a una mejor adherencia, pero si el médico no hace el esfuerzo eso no va a ser logrado. Acá pongo una cita de un autor que cuenta cómo cuando él fue paciente, dice que la mayor dificultad que encontraba era en expresar su dolor de una forma que el médico lo pudiera entender, y del otro lado poder advertir que ese médico le creía lo que él estaba diciendo, y no porque fueran malos. Él decía, faltaba ahí un lenguaje intermedio. Y último punto, y termino con esto, un psicólogo norteamericano que me parece muy divertido, se llama Dan Ariely, trabaja creo que en el MIT en este momento, tiene una historia personal bastante interesante. Él sufrió una explosión, y en esa explosión tuvo quemaduras de grados diversos, 70% del cuerpo, y estuvo un año en un hospital. Él terminaba el colegio secundario. Cuando le pasó esto, obviamente para tratar las quemaduras todos los días tenían que retirarle las gasas, y pasaba así por procesos de dolor tremendo. Él después de esto dijo, bueno, cuando yo termine de pasar esto, si vivo, lo que voy a hacer es dedicarme a estudiar dolor. Entonces estudió psicología en Estados Unidos e investigó mucho el tema del dolor, y se dio cuenta de diversas cosas. Entre otras, se dio cuenta de que cuando la persona sabe exactamente de antemano qué le va a pasar y tiene cierta capacidad de protagonismo sobre lo que le sucede, la sensación de dolor es menor. Bueno, recorrió Estados Unidos haciendo que la gente metiera los brazos en baldes de agua fría, un tipo bastante personaje. Pero después de recoger todos sus evidencia empírica basada en sobremoduladores de dolor, él vuelve al hospital donde estuvo internado y tiene una reunión con el equipo que lo trató y con las enfermeras. Y entonces ahí les dijo lo siguiente, y esto está retratado acá. Él dice, cuando yo estaba en esa cama, odiaba que se abriera la puerta, porque no sabía a qué hora iba a venir la enfermera que me iba a sacar las gasas. Entonces cada vez que se abría la puerta tenía un pico de estrés, taquicardias, dolor, qué sé yo. Si era una enfermera estaba bien, si era el enfermero, parece que era un tipo que era un cruel, ese día estaba terrible porque era absolutamente inhumano. Segundo, no empiecen por las partes más dolorosas siempre, pregúntenme por dónde quiero empezar. No lo hagan rápido, decía él, no hagan tirones terribles que me llegan a desear la muerte, sino algo quizás más lento, pero durante más tiempo podría ser más soportable. Cuando terminó de hablar, una enfermera le dijo, bueno, pero lo que pasa es que vos estás pensando en vos.
y no estás pensando en mí, que tengo que retirar las gasas y que tengo que escuchar los insultos y ese tipo de cosas. Dejarnos hacer nuestro trabajo como a nosotros nos sale. Bien, lo pongo simplemente como una forma de irreductibilidad de perspectivas, ¿no? Una cosa es padecer un dolor y otra cosa es tratar un dolor. Y yo creo que el esfuerzo del médico tiene que estar por superar esa natural dificultad que puede haber entre una perspectiva y la otra, y haciendo esto a costo personal, que es el costo que siempre se da en la empatía. Nada más, muchas gracias y chao. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente está esperando el siguiente grupo para entrar al salón de la biblioteca. Les agradecemos muchísimo, muchísimo la presencia de los que nos acompañaron y de los que nos hablaron. Yo personalmente aprendí un montón, me quedo con muchísimas ideas. Los esperamos a todos el 29 de noviembre con el próximo seminario y bueno, espero que se repita, doctor Asla. Muchas gracias.